lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso 2, y lo vamos a leer todo el pasaje y luego nos regresamos. Pero dice el verso 2 en adelante: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete de las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Hermanos, voy a decir algo y lo digo con sinceridad. Al leer, hermano, todo el contenido de la carta a Éfeso, yo pudiera decir algo en esta tarde. Pudiera decir que el mensaje está ya predicado, que el mensaje ya está dicho. Pero sucede que a veces, hermanos, nosotros leemos la palabra y no entendemos. Sentimos la necesidad que nos expliquen. Y a veces, hermano, al tomar ese tiempo para disertar, para enseñar, nos ayuda a entender mejor el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Mire, a mí me llama la atención. Me llama la atención. Y he sentido, hermano del Señor, no ahora, de muchos días atrás, el predicar este mensaje. Y ojalá, hermano, y ruego al Señor, oro al Señor, que esta palabra pueda tocar el corazón de la iglesia. Amén. Y que ninguno de los que hoy ha venido a este lugar vaya a salir de este lugar como vino. Porque si usted regresa a su hogar, hermano, de la misma manera, le aseguro que es muy probable, si usted se regresa igual, que usted no está en el plan de Dios. Aleluya. Y no es que yo esté condenando a nadie, hermano. No me interprete así. Pero, hermano, escuché o leí, creo que leí o escuché a alguien decir: de la atención que usted ponga a la palabra, dependerá de su eternidad. De la atención, de la decisión suya, dependerá donde usted pasará la eternidad. Fíjese, hermano, ¿por qué me impresiona esta carta? Me impresiona, hermanos, porque si vemos los primeros dos versos, es decir, el 1 y el 3, el número 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero luego dice el verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor
conozco tus obras. Primeramente hay que entender lo que significa eso. Yo conozco tus obras. En los pasajes anteriores decíamos que el Señor dijo que el que está en medio de los candeleros, el que está en medio de los candeleros, y los candeleros decíamos, hermano, que representan a las iglesias. Entonces significa, hermanos, que el que está en medio de los candeleros es Jesús. Amén. Significa que Él está en medio de la iglesia. Entonces, si está en medio de la iglesia, significa que Él nos conoce. ¿Entiende? Él nos conoce. Hermano, nadie más le digo una cosa, ni yo los conozco a ustedes como nos conoce el Señor. Si alguien nos conoce verdaderamente, es el Señor. Uno, hermano, puede presentarse como buen cristiano, como hombre temeroso, como un hombre de buenas obras, como un hombre dadivoso, y pueda ser, hermano, que todo aquello sea cierto. Pero el problema es que Jesús es Dios. Así es. Y Él conoce la profundidad del corazón y de la mente del ser humano. Y especialmente aquí hablemos de la iglesia. Él nos conoce, hermano, totalmente. Él no nos conoce por lo que comemos, ni por lo que vestimos, ni por lo que poseemos, hablando, hermanos, económicamente, sino por lo que verdaderamente somos interiormente y espiritualmente. Él nos conoce. Mire, hermano, si tuviésemos que cortar hasta ahí y solo tomar los 3 primeros versos de esta porción, o digámoslo de otra manera, si el Señor solamente, hermanos, hubiese escrito esos 3 versos, y luego, hermano, hubieran quedado fuera el verso 4 y el verso 5, y hubiésemos pasado, o sea, el Señor no hubiese escrito el verso 4 y el 5, sino que el 6 y el 7, y digámoslo así, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si solo esto se hubiese escrito, hermano, hoy pudiéramos decir estas palabras, pudiéramos exhortarles y decirles: hermanos, hagamos o seamos como la iglesia de Éfeso. Seamos como la iglesia de Éfeso. Pero lamentablemente no podemos decir esas palabras. Claro, hermano, la iglesia de Éfeso tenía cosas que eran dignas de imitar. Tenía cosas que eran dignas, hermano, no solamente de meditar, sino de señalar. Fíjese, hermano, y eso me llama la atención.
Porque dice la palabra del Señor, dice, yo conozco tus obras y arduo trabajo. Arduo trabajo. Y en el otro verso dice, hermanos, que ese arduo trabajo era en el Señor. Es decir, era una iglesia que trabajaba en la obra de Dios. Amén. Piense lo que estoy diciendo, por favor. Trabajaba, hermano, en la obra del Señor. Porque ahí dice, por amor a mi nombre. Ahora, hermano, yo le pregunto, y examinémonos todos, hombres y mujeres, mayores y más jóvenes. Examinémonos y preguntémonos, ¿estamos nosotros trabajando en la obra del Señor como esta iglesia? Piense, por favor. Conozco tu arduo trabajo. Arduo, ¿qué es arduo? Porque una cosa es hacer el trabajo de la obra de Dios, hermano, como muchas veces nosotros lo hacemos. Sí nos queda el tiempo, sí nos sobra el tiempo, pero lamentablemente vivimos en este tiempo en un sistema materialista, consumista, que nos quita el tiempo. Y lo que menos tenemos es tiempo para hacer la obra de Dios. Entonces, hermano, en comparación de Éfeso, nosotros no le llegamos ni al tobillo. Era una iglesia que trabajaba. Y ya le dije, en el otro pasaje dice que trabajaba por amor al nombre del Señor. Pero no solamente eso, hermano, luego dice, en ese mismo verso, dice, paciencia. Era una iglesia que tenía paciencia. Recientemente hablábamos aquí acerca, hermanos, de eso, de tener paciencia. De la necesidad de tener mucha paciencia. Porque cuando no se tiene paciencia, hermanos, cuando no se tiene paciencia, uno deja todo tirado. No cumple la responsabilidad, se cansa, se fatiga. Porque si en algo se necesita paciencia es en la obra de Dios. Mucha paciencia. ¿Y saben por qué necesita paciencia? Por dos cosas. Primero, hermanos, porque trabajar con seres humanos, eso es lo más difícil que hay. Eso es lo más difícil. Y aunque usted no lo crea, eso es lo más difícil que hay, trabajar con los seres humanos. Como dijo alguien, cada cabeza es un mundo. Y cada persona tiene su propia opinión. Entonces es difícil. Y uno puede pensar, no, mire hermano, si en la iglesia todos son humildes o más. No, hermano, no, es mentira. Eso es mentira. Eso es uno, hermano. La otra es que, hermanos, no solamente es difícil trabajar con los seres humanos, sino que el carácter que cada uno de nosotros tenemos no es fácil. No es fácil. Y si no, uno lo puede comprobar leyendo la misma palabra del Señor. Y yo le puedo poner esta tarde ejemplos. Mire Moisés, el hombre más manso. Y hubieron oportunidades cuando a Moisés lo querían linchar. Y si no, lea a los profetas. Y si no, hermano, examine el ministerio de Jesús. Y usted se dará cuenta,
no hay comunicación, armonía, y cada quien jala para su propio lado. Más difícil todavía. Pero no termina, hermano, solo con la paciencia. Luego dice, y que no puede soportar a los malos. Es decir, hermano, era una iglesia, ¿cómo le pudiéramos llamar? Era una iglesia conservadora. Ahí no entraba, hermano, cualquiera. Lo examinaban. Y ahí llegaba cualquiera. Mire, hermanito, fíjese que yo soy de la Elín Central. Oh, usted es de la Elín Central, ¿sí? Y comenzaba el examen. Y hermano, y usted allá en El Salvador, ¿qué privilegio ocupa? Soy apóstol. Y los examinaba. Los examinaba. Y tenían, hermano, la habilidad. Por supuesto, hermanos, yo entiendo que el Espíritu Santo les había dado el conocimiento para descubrir que eran falsos. Amén. Eran falsos. Eran falsos. Hermano, imagínense, los probaban. No podían soportar a los malos dentro de la iglesia. Los hermanos eran tremendos. Pero todavía, hermanos, no termina ahí. Dice el verso 3, y has sufrido. Hermano, piense, una iglesia como esta, que trabaja, que tiene paciencia, que sufre. Pero cuando dice aquí que sufre, no quiere decir, hermano, que no tenía trabajo, que no había welfare, que comía solo tortilla con sal algunas veces. No, sufría por la causa de Cristo. Sufrían. Y ahí es donde se revela la paciencia. Porque sabe, hermano, muchos cristianos, hermano, pueden ser fieles hasta que viene la prueba. Hasta que tienen que enfrentar algún día la prueba. Mientras no hay pruebas, todo está bien. El problema es cuando viene la prueba. Por ejemplo, hermano, es común a veces oír decir, ese hermano inútil. Y a nadie le gusta que le digan inútil. Y eso es de aquí adentro, ¿y qué de los de afuera? Hermano, porque de afuera nosotros tenemos todo tipo de críticas. Y si critican, hermano, a los fieles, ¿qué? A los mediocres, ¿qué? A los medio cristianos. Se ríen. Se ríen, hermano, de verdad le digo, el hermano, que es cristiano. Hermano, y si ese es el cristiano, si yo soy mejor que usted, y eso lo vimos, hermano, muchas veces. Y muchas veces la gente tiene razón, porque damos mal testimonio. Pero estos sufrían por algo, hermanos, que valía la pena. En otras palabras, no dice, el Señor no los haya, hermanos, que son adúlteros, no los haya que son fornicarios, no los haya que son idólatras, no los haya que son mentirosos, no los haya que bueno, podemos decir lo que queramos. No, ahí no dice la Biblia que eso eran ellos. Sino ahí dice, sufrido y has tenido paciencia, lo vuelve a repetir, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y la otra cosa dice, y no has desmayado. Es decir, enfrentaron todo tipo de agravio, hermanos, y ellos seguían adelante. Gloria a Dios. Amén. Uno entonces pudiera decir, hermano, qué iglesia esta de Éfeso. Qué tremenda iglesia. Qué iglesia, hermano, más buena. El problema es cuando llegamos al verso 4.
Ahí está, y ahí es donde se revela el verdadero carácter de la iglesia. Y por eso dije, hermano, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce, hermano, lo que hay allá en lo profundo del corazón, donde nadie puede llegar, solamente Él. Amén. Porque dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Ahora, hermano, entonces significa que todo lo bueno que hemos mencionado no servía entonces para nada. ¿Por qué? Porque no se hacía con amor. No se hacía. Es decir, hermano, ellos eran hombres, eran mujeres, hermano, que se esforzaban, que tenían paciencia, que trabajaban arduamente, que no podían soportar a los malos, pero les hacía falta un elemento que anteriormente lo habían tenido, pero que ahora se había apartado de ellos. Y es el verdadero amor. Ahora yo le pregunto, ¿es necesario aquí detenernos y examinarnos? Y preguntarnos nosotros, porque ni al Señor les recomiendo yo que se lo pregunten, sino que se lo pregunte usted misma, hermana, y usted mismo, hermano. Si realmente, hermano, y aquí no estamos hablando de amar al Señor, estamos hablando que lo que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo con amor o no? Piensa en esa palabra. Y ahí puede venir, hermano, cuántas cosas. ¿Por qué no venimos a la iglesia? ¿Por qué no atendemos, hermano, a las actividades de la iglesia? ¿Por qué no nos involucramos en el trabajo que la palabra del Señor nos demanda? Fíjese, hermano, aquí hay hermanos y son bien contados. Trabajan bien duro en lo material y trabajan en lo espiritual. Y les digo, son contados. Pero pudiera ser, y no estoy acusándolo, pero pudiera ser que ese trabajo que están haciendo no lo estén haciendo con el amor que la palabra del Señor demanda. Cuando no hay ese verdadero amor, hermano, mire, hay dos cosas. Si hay el verdadero amor, se hace con alegría, se hace con gozo, se hace con deseo, se hace, hermano, de buena voluntad. Pero cuando no hay amor, se hace, hermano, por necesidad, se hace protestando, se hace murmurando, se hace a la fuerza. Bueno, y eso los que trabajan y los que no trabajan. Y los que no hacen nada. Eso está peor, hermano. Porque uno puede preguntar, hermano, ¿y por qué nos involucran en la obra del Señor? Y empezamos a rascarnos. No tengo tiempo. Es que, mire, me levanto de mañana. Es que me acuesto temprano. ¿Y por qué se acuesta temprano? Es que dicen que los que se desvelan se arrugan más rápido y más rápido se hacen viejos. Es el concepto de muchos. Hermano, y es impresionante, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Yo le voy a preguntar, levante la mano y contésteme con sinceridad. ¿Cuántos aquí tuvieron un día en el cual pueden testificar de haber tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios? ¿Qué sintió usted cuando hicieron ese llamado
Y el predicador dijo: los que van a recibir a Jesús como su Salvador personal. Mire, hermano, no es cierto que nosotros levantamos la mano. Y algunos levantaron la mano y se quedaron en la banca. Otros, y llegó un diácono, una diaconisa y le dijo: levántese, vamos a pasar al altar, vamos a orar por usted. Otros, hermanos, no habían levantado la mano y ya estaban llorando, porque el Espíritu de Dios estaba ministrándoles, estaba tocándoles, estaba convenciéndoles de la necesidad de conocer al Salvador. Amén. Y muchos hermanos, cuando se pusieron de pie y comenzaron a venir al altar del Señor, venían llorando, venían quebrantados, venían tocados, lloraron, pidieron perdón, hermano, y sintieron que algo sobrenatural vino a sus vidas. Y comenzó un cambio radical en su vida. El mentiroso ya no fue más mentiroso. El adúltero ya no fue más adúltero. El fornicario ya no fue más fornicario. El idólatra ya no fue más idólatra. El ladrón ya no fue más ladrón. Y hubo un cambio, hermanos. Comenzamos en el hogar, comenzamos a tratar diferente a la esposa, al esposo, a los hijos, al vecino, a los padres. Y había en nosotros, hermano, un anhelo de venir a la iglesia. Amén. Y cuando veníamos gozosos, veníamos alegres. Hermano, el predicador quizás era humilde, sencillo, se equivocaba, pero nosotros no notábamos. ¿Cierto o no? A nosotros no nos importaba, hermanos, a qué horas empezaban y a qué horas terminaban. No nos importaba quién dirigía las alabanzas y quién no las dirigía. Quién predicaba o quién no predicaba. Quién venía a la iglesia o quién no venía. No mirábamos cómo venía el hermano o cómo venía la hermana. No veníamos a la iglesia para venir a criticar. Veníamos necesitados de conocer más al Señor y anhelábamos conocerle más. Y orábamos y sentíamos ese anhelo. Pero le pregunto, ¿está todavía ese anhelo en usted? ¿Siente todavía esa necesidad en su ser? ¿Sabes, hermanos, cuando, como dice allí, han dejado el primer amor? Cuando se ha dejado el primer amor, se pierde la pasión. Se pierde la pasión. ¿Ha visto usted a los esposos recién casados? ¿Los ha visto? Ay, mi palomito. Mi piquito de oro. Y que solo son un besito aquí, un besito allá, un besito aquí, un besito allá. Y usted sabe que no miento. Y tú eres, ¿qué? El amor de mi vida. Yo no sé qué sería si no te hubiese conocido. Pero ¿qué pasa con los días? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa? Porque después de un año, hermanos, comienza a aflorar los defectos. El amor se ha ido marchitando. Igual es el creyente. ¿Venimos a la casa de Dios? Sí, venimos. Pero muchas veces, hermanos, venimos obligados, protestando, murmurando. Has dejado tu primer amor. Gloria a Dios. Cuando uno acepta, hermano, es una emoción, es una pasión, es un anhelo. Uno se despierta y cuando se despierta está cantando el coro, ni lo sabe, pero tarareándolo, ¿verdad?
tarareando el coro que cantaron el domingo. Y uno está en el trabajo y dice, hoy es día de oración. Y uno viene el lunes. Y el martes, hermano, bueno, yo allá donde me crecí, el martes era culto de las mujeres. Y ahí estábamos en el culto de las mujeres. El miércoles, hermano, era de doctrina. Ahí estábamos en culto de doctrina. El jueves era, hermano, culto de los hombres. Ahí estábamos en el culto de los hombres. El viernes era culto de Campo Blanco, hermano, y allá íbamos como una lámpara al Campo Blanco. No íbamos ni en carro, ni en caballo. Nadie nos llevaba, hermano, como ahora. Algunas veces hay que llevarle, hermano, el carro allí. Y se los llevamos hasta calientitos. Y hermano, ya hay hermanos que dicen, fíjese que hoy no voy a ir. Ahora, hermano, otra cualidad que se tiene cuando hay amor. Hermano, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué? Hablamos de Cristo. Hablamos del Señor. Hablamos del Señor, hermano, y hasta nos ofende que otros estén hablando de otra cosa. Y nosotros, mire, es que parecemos locos. Y es que, mire, yo andaba perdido. Mire, es que yo, y es que el Señor, y es que me tocó, y es que, y todo es eso. Pero, hermanos, no termina ahí todo. Vea lo que sigue. Gloria al Señor. Dice el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermanos, ¿entendieron? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces quiere decir que aquí hay muchos caídos y con privilegio. ¿Entendieron, hermanos? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Aquí hay muchos caídos. Pero piensen en eso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Cuándo perdió usted el amor? ¿Cuándo usted ya no siente pasión? Hermano, es que cuando se pierde el amor ya no hay pasión, ni por la obra de Dios, ni por las almas que no conocen a Dios, ni por el Señor. Ya no hay pasión. Tres cosas importantes. Hermano, yo no quiero seguir predicando. Yo les dije que solo leer la palabra, el mensaje estaba predicado. Pero yo les invito esta tarde. Examine su vida. Examine tu relación con Dios. Examine. Yo voy a invitarle que se ponga de pie, por favor, en el nombre del Señor.